En esta segunda sesión vamos a hacer una revisión de todos los estándares de seguridad en información. En sí, la familia de normas ISO 27000. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a observar que son bastante extensas. No solo se limita al ISO 27001, sino a un sinfín de normas relacionadas a lo que es seguridad en información. Muy bien, primero vamos a hablar un poco de lo que es la Organización Internacional de Normalización o de Estandarización, ISO, nacida tras la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de 23 de febrero del año 1947. Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, tanto de productos como de servicios, comercio y comunicación para todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y la electrónica. La finalidad de lo que es ISO es poder desarrollar normatividades aplicables o buenas prácticas para las entidades, ya sea en la fabricación de productos o ya sea para el desarrollo de servicios. Principio básico de las normas ISO: representación igualitaria, es un voto por país. Vamos a ver más adelante la cantidad de países que pertenecen a ISO. Adhesión voluntaria: ISO no tiene la autoridad para forzar la adopción de sus normas, tampoco para la aplicación ni la adhesión de los países. Es de libre albedrío poder implementar algún tipo de norma relacionada a lo que es ISO, y más aún poder certificarla posteriormente. Orientación al negocio: ISO solo desarrolla normas para las que existen demanda en el mercado, no se enfoca en algún tipo de normatividad en algún tipo de servicio o de producto que no tiene demanda dentro del mercado, ¿no? Enfoque de consenso: busca un amplio consenso entre las distintas partes interesadas. Y por último tenemos cooperación internacional. Son más de 160 países que pertenecen a lo que es ISO. Acá tenemos justamente el mapa donde son 162 países miembros los que pertenecen a ISO. Y acá en la parte inferior tenemos su clasificación. Tenemos miembros corresponsales, países con un cuerpo nacional de estandarización, son básicamente los que están en color oscuro. De ahí tenemos países no miembros con códigos ISO 3166-1, estos colores grises. Miembros suscriptores, países con pequeñas economías, color amarillo. Y la mayor cantidad son los países miembros de ISO con derecho a voto. En este caso en Latinoamérica tenemos una gran cantidad de países que pertenecen a ISO y que son miembros con derecho a voto. También tenemos la Comisión Electrotécnica Internacional, que sus siglas son IEC. Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas para lo que es el desarrollo de normas. ¿Por qué les comento sobre IEC? Si ustedes se han percatado, el ISO 27001 no es solo una nomenclatura o una norma desarrollada por ISO, sino ese conjunto con IEC. Básicamente ISO se ha apoyado en IEC para poder desarrollar el ISO 27001 en su versión 2013 y también en las versiones anteriores. Muy bien, vamos a ver la familia de ISO 27000. Acá vamos a poder observar en este gráfico eh, algunas normas, no son todas, de la familia de ISO 27000, ¿no? En primer lugar tenemos el ISO 27000 en sí, que es el vocabulario, donde tiene toda la terminología relacionada a lo que es seguridad en la información. En el siguiente nivel tenemos el ISO 27001 y el ISO 27002. La única norma dentro de esta familia de ISO 27000 certificable es el ISO 27001 y el ISO 27002, que vendrían a ser los controles, los 114 controles aplicables para lo que es seguridad de la información y que viene como anexo A dentro del ISO 27001. En el siguiente nivel tenemos algunas normas específicas que están relacionadas a algún ámbito de la seguridad de la información bastante puntual y bastante específico dentro de la familia de ISO 27000. Por ejemplo, tenemos el ISO 27005 que permite implementar gestión de riesgos de seguridad de la información. Tenemos el ISO 27011 que implementa seguridad de la información para empresas relacionadas a lo que es telecomunicaciones. El ISO 27032, ciberseguridad, etc.
Tenemos también en el siguiente nivel algunas normas que están relacionadas a métodos e indicadores de seguridad en información y en el último nivel tenemos normas relacionadas a auditorías y entidades certificadoras o para poder certificar lo que es el sistema de gestión de seguridad en información. Muy bien, entramos a lo que es el ISO 27000. El ISO 27000 no es más que el vocabulario. Su fecha de publicación fue el 15 de febrero del año 2016, no es certificable y contiene toda la terminología relacionada a lo que es seguridad en información. Tenemos el ISO 27001, cuya fecha de publicación es el 1 de octubre del año 2013. Es la única norma certificable, como les había comentado, y permite implementar un sistema de gestión de seguridad en información para cualquier entidad, para cualquier empresa, y contiene dentro del anexo A 114 controles, perdón, que son básicamente el ISO 27002. Acá tenemos el desarrollo del ISO 27001, hablamos desde el año 98, que nació como un estándar británico, hasta el año 2005, que se adoptó como un ISO, y posteriormente, ya en el año 2013, se aprobó la última versión de esta norma. Tenemos el ISO 27002, cuya fecha de publicación fue el 1 de octubre del año 2013. Esta norma no es certificable y contiene todos los controles necesarios para poder implementar seguridad en información. Acá tenemos igual una cronología del ISO 27002, hablamos desde el año 89. Posteriormente en el año 93 pasa como un estándar británico hasta el año 2000 cuando se adopta como una norma ISO, el ISO 17799. El año 2005 se actualiza, el año 2007 también y posteriormente en el año 2013 tenemos la última versión de esta norma. Tenemos el ISO 27003 publicado el 1 de febrero del año 2010, no es certificable y contiene esta norma una guía para poder implementar un sistema de gestión de seguridad en la información. Les provee una metodología de implementación de un SGSI. Tenemos el ISO 27004, cuya fecha de publicación fue el 15 de diciembre del año 2009, no es certificable y esta norma contiene todas las técnicas y metodologías aplicables para poder determinar la eficacia de un sistema de gestión. Básicamente contiene indicadores para poder medir un sistema de gestión. Tenemos el ISO 27005, cuya fecha de publicación fue el 1 de junio del año 2011, tampoco es certificable, y esta norma contiene toda una metodología para poder implementar gestión de riesgos dentro de cualquier entidad. Gestión de riesgos orientado a seguridad de la información. Puntualmente el ISO 27005 está asociado a lo que es seguridad de la información y cuando hablamos del ISO 31000 hablamos de gestión de riesgos transversales para cualquier sistema de gestión. Tenemos el ISO 27006, cuya fecha de publicación fue el 1 de octubre del año 2015, y esta norma especifica todos los requisitos para lograr la acreditación de las entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad en información. Es decir, una entidad certificadora, para poder certificar en ISO 27001, tiene que implementar el ISO 27006 para poder demostrar o para poder acreditarse como una entidad certificadora en este tipo de normas. Tenemos el ISO 27007, cuya fecha de publicación fue el 15 de noviembre del año 2011 y provee un manual de auditorías para sistemas de gestión de seguridad de la información. Tenemos el ISO 27008 en su versión 2011, que fue publicado el 15 de octubre de ese año. No es certificable y permite tener directrices de auditoría para los controles, es decir, para el ISO 27002, los 114 controles. Tenemos el ISO 27009 en su versión 2016, que fue aprobado el 15 de junio de este año. Esta norma no es certificable y esta norma permite definir algunos requisitos para el uso de la norma ISO 27001 en un sector específico. Es más puntual y permite implementar seguridad en la información según los sectores que se puedan estar desenvolviendo las empresas o entidades que lo requieran. Tenemos el ISO 27010,
cuya fecha de publicación fue el 11 de noviembre del año 2015, no es certificable y proporciona directrices, además de la orientación dada en la norma el ISO 27000, para poder intercambiar información entre las empresas. Actualmente, la mayor cantidad de entidades o empresas comparten información entre organizaciones, entre sectores, etcétera, y esta norma trae controles puntuales para poder garantizar la seguridad en este tipo de transferencia o comunicación de la información. Tenemos el ISO 27011, cuya fecha de publicación fue el 15 de diciembre del año 2008. Esta norma no es certificable y permite implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en empresas relacionadas al sector de telecomunicaciones. El ISO 27013, cuya fecha de publicación fue el 1 de diciembre del año 2015, no es certificable y esta norma permite enlazar o aplicar el ISO 27001 conjuntamente con el ISO 20000. El ISO 20000 permite garantizar lo que es entrega de servicio y se complementa muy bien con el ISO 27001. En este caso, esta norma permite integrar tanto el ISO 27001 como el ISO 20000, en cualquier entidad que lo requiera. Tenemos el ISO 27014, cuya fecha de publicación es el 15 de mayo del año 2013. Esta norma no es certificable y proporciona la orientación sobre conceptos básicos y necesarios para el gobierno de la seguridad de la información dentro de las empresas. Tenemos el ISO 27017, cuya fecha de publicación fue el 15 de diciembre del año 2015. Esta norma no es certificable y permite tener todos los lineamientos, conceptos básicos y controles para poder implementar seguridad de la información en la nube. Actualmente muchas entidades optan por contratar servicios y almacenar información en la nube, y esta norma específica permite justamente garantizar la seguridad de la información, los controles aplicables en ambientes de la nube, garantizando justamente la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de esta. Tenemos el ISO 27031 en su versión 2011, que fue aprobado el 1 de marzo de ese año. Esta norma no es certificable y permite tener una preparación adecuada para lo que es continuidad de negocios dentro de las entidades. Tenemos el ISO 27032, cuya fecha de publicación fue el 15 de julio del año 2012. Esta norma no es certificable y permite garantizar la seguridad de la información en el ciberespacio, justamente la ciberseguridad. Tenemos el ISO 27033, cuya fecha de publicación fue el 15 de agosto del año 2015. Esta norma no es certificable y permite tener o proporcionar, mejor dicho, una visión general de la seguridad en redes específicas. Esta norma permite garantizar la seguridad en red de datos. Consta de 7 partes, una de las normas dentro de la familia de ISO 27000 que contiene varios tomos y permite garantizar justamente la seguridad en medios de comunicación de redes. Tenemos el ISO 27035, cuya fecha de publicación fue el 1 de septiembre del año 2011 y permite gestionar lo que es los incidentes de seguridad de la información dentro de las empresas. Esta norma, como la gran mayoría de normas del ISO 27000, es de la familia de ISO 27000, no es certificable. El ISO 27036, cuya fecha de publicación fue el 1 de abril del año 2014. Esta norma no es certificable y permite desplegar seguridad de la información en la relación con los proveedores dentro de las empresas. Todos los proveedores deben estar alineados a lo que es seguridad de la información, y la seguridad de la información tiene que estar desplegado básicamente en los vínculos contractuales, los contratos, y también en la sensibilización hacia los proveedores. Cualquier empresa que implementa seguridad de la información tiene que ser consciente de que uno de los puntos fundamentales, uno de los stakeholders fundamentales dentro de la seguridad de la información es justamente los proveedores. Y esta norma nos brinda un marco referencial para la seguridad en la relación con los proveedores.
Tenemos el ISO 27037, cuya fecha de publicación fue el 15 de octubre del año 2012. Esta norma no es certificable y permite tener directrices para la identificación, selección, adquisición y preservación de evidencias digitales, básicamente de análisis forenses. Tenemos el ISO 27040, publicado el 15 de enero del año 2015. Esta norma no es certificable y permite garantizar la seguridad en medios de almacenamiento, básicamente dentro de las entidades. Tenemos el ISO 27041, cuya fecha de publicación fue el 15 de junio del año 2015. Esta norma no es certificable y permite tener una orientación en el aseguramiento de los métodos de investigación de los incidentes de seguridad de la información. El ISO 27099, cuya fecha de publicación fue el 1 de julio del año 2011, este año. Esta norma no es certificable y permite implementar los controles del ISO 27002, pero en entidades relacionadas a lo que es salud. Muy bien, eso ha sido todo en esta segunda sesión. Gracias por estar llevando el curso y nos veremos en el siguiente tema. Muchas gracias.